la poesía maldita contemporánea, y he acá un representante fuerte, aunque no conocido en el ámbito colombiano, pero mi trabajo investigativo de amistad, hermandad con el maestro, pero más que todo el vínculo, porque es un maestro para nosotros los jóvenes que nos estamos influenciando en el ámbito de la lírica y también la narrativa. Presento el esteta de la transgresión, mal, los conceptos, juicios, mal, malignidad y muerte en la poesía de Héctor Escobar Gutiérrez. Héctor Escobar Gutiérrez, escritor pereirano, creador de una vasta obra poética, es una de las figuras claves en el terreno que comprende la transgresión. Su poesía, bajo la temática de lo cósmico y lo mítico, permeando en su forma, estilo y trayecto de vida, lo convierte en un heredero de planteamientos malditos, tales como los de los poetas simbolistas, ocultistas y filósofos existenciales que lo han dirigido a ejercer un conocimiento autodidacta y con ello a una estética fija, tanto por el lado del lenguaje como del ámbito satanista dentro y fuera de Colombia. Fijándose como un representante fuerte dentro de la poesía contemporánea, Escobar con su lírica da un valor artístico al carácter de poeta, en su convicción y rigurosidad a seguir el camino del soneto clásico. Como el símbolo transgresor en una sociedad conservadora como la que llega a ser la del contexto colombiano, bajo un sinnúmero de palabras trabajadas temáticamente, logra equiparar un sentido y con esto forjar una estética del mal. Nos enfocamos en su tiempo, la manera de cómo Escobar fue sujeto a su voluntad y saber crear por medio de referencias una poesía digna en los planos artísticos, eróticos y ante todo existencialistas. Bajo su voz se levantan estas palabras, cito textualmente el juicio del poeta Escobar. Se trata de romper todo código, cualquier significancia del medio, de rehacer el universo, de volverlo a construir a partir del caos. Pero solamente viviendo uno su propio caos puede tener la posibilidad de reconstruir su Dios. De ahí que la poesía con la magia pretenda convertir al poeta en un Dios. El tratar de ver la transgresión desde un enfoque social no supondría dar otro parecido al humano interiorizado, ya que se ha hablado de las acciones malas en sí. Ahora, la transgresión es en cierta medida la inspiradora para una renovación, la revelación de un verdadero ser entregado a su reflexión y libre albedrío. Al hablar de rehacer el universo es el posicionarse en una actitud contradictoria a lo establecido, el caos o inconsciente liberado de la limitación moral. Hölderlin decía que el hombre es un Dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. Solo el pretender sumergirnos en nuestro interior, accedemos a mundos posibles donde se impulsa una experiencia basada en la configuración del mundo, causando un impacto carente de la normatividad y manifestación de los tratados. El papel del poeta es el de un semidios que a través de sus verbos se alinea con elementos que lo llevan a rebelarse contra la conciencia establecida. Elementos tanto cósmicos como míticos lo convierten en un arquetipo de reconfiguración. Ver la poesía de Héctor Escobar es ver la materia viva de la blasfemia, pues ella dirige otra vía hacia la libertad, alternar las leyes, figurarse más allá de la muerte sobre espacios intemporales, es una de las características fieles de este escritor. El siguiente poema hace referencia al reconocimiento de su pensamiento. ¿Sí se alcanza a escuchar? De los mitos y otros poemas. Pórtico 666. Desde el fondo de mi caverna te hablo, es decir, desde tu alma soy el diablo, la bestia reencarnada, el anticristo, aquel que punza a Dios con su venablo. Desde el fondo de mi caverna te hablo. Pronto, muy pronto, llegará mi hora. Es a mí y no a Dios a quien se adora. De esta tierra el final está previsto,
porque aquí el mal acrece y se decora. Pronto, muy pronto, llegará mi hora. Lanzaré sobre el mundo mis legiones, arcángeles perversos con hachones, incendiarán los ámbitos nocturnos hasta asolar del hombre sus regiones. Lanzaré sobre el mundo mis legiones. Ira, odio, horror, serán mi teología. Siempre he sido el que soy, no alegoría. Se alegrarán mis ojos taciturnos al ver a Cristo hundido en su agonía. Ira, odio, horror, serán mi teología. Acá en este poema podemos reconocer con claridad el lenguaje del autor, visto una negación a Dios como la posibilidad de acceder a ciertas figuras que lo referencian, a la vez lo integren en el campo de la transgresión. La idea del diablo se concibe como la identificación del mismo hombre, un arquetipo interiorizado que se levanta a imprecar contra lo divino. No encontramos ausencia en sus palabras, ya que es él el que siente necesidad de mostrar al mundo la vía de tomar conciencia y crear liberación mediante el pacto con el mal. Obrando en pro de exaltar una viva voz interior, él es la contraposición de todo hecho sacro. Selecciona cada palabra para formar un ejército de conceptos que a su vez se enlistarán para incendiar los ámbitos nocturnos de lo estructurado por un Dios. Es un apocalipsis, unas líneas conformadas para el quebrantamiento del linaje y adoctrinado que como fin último pretende la base fundamental de su temática, la referencia del horror y la sátira a las ideas sacras. En el libre albedrío, el hombre escoge su camino y con ello se entrega lo que él requiere. Héctor Escobar Gutiérrez se acepta y posiciona en la concepción de mal y malignidad. Direcciona sus medidas estéticas respectivas bajo un solo símbolo, Satanás. Es una figura arquetípica, en esta figura arquetípica su ser encuentra su verdadero ente, el constante desafío establecido, el rompimiento de las fronteras que atañen la existencia del hombre, lo convierte en un hombre entregado a una filosofía de vida, el satanismo. Llega a ser esta una manifestación de su inconsciente, aquella que lo une a las pocas vías de escape y con ello a revelar mediante sus testimonios la integración de un conocimiento catalizador. El estadio de la magia y la poesía lo integran bajo una comunión con su mismo interior, llevándolo a unirse, a blasfemar contra Dios y con ello a justificar la actitud de rebelión contra aquellas teorías creacionistas. Por otro lado, el poeta Héctor Escobar se alimenta de forjar una poesía atribuida a la misma muerte, a la contradictoria existencia, los planos del negro misterio, a lo mítico y enigmático. Hugo Piedris, al hablar de la lírica y algunas aproximaciones en sus componentes, nos cuenta: el poeta es puro acero, duro como el pedernal. Lo mismo en la materia objetiva que en la espiritual. La lírica realiza la fusión del heterogéneo y hace fosforecer las transiciones. La lírica es un arma de defensa contra la vida cotidiana. Su actitud radical frente a la vida es la que lo ha llevado a fijar cuantas nociones acerca del mundo, frente a los achaques del tiempo. Una experiencia ligada al campo literario le ha convertido en un ser iniciado en la profundidad de su yo. Creando un lenguaje propio, se han lanzado con los magnitos a escribir poemas de heréticos conceptos y con esto darle otro rumbo a la cotidianidad. Aún, pese a las referencias de Colombia, de su línea conservadora y tradicional, Héctor Escobar se ha levantado y elegido respeto hasta por las mismas comunidades eclesiásticas, lo que lo hace un acero fosforescente en el ámbito de sacro reglamento. Realizando desafíos a lo considerado instaurado, hay una identificación polisémica al tomar las nociones del bien y el mal, en este caso sería la de Dios y diablo, como un acto simbólico a la hora de pactar con su yo, con su estructura y pensamiento ocultista. Por eso, en la tentativa de abordar a Escobar, debemos despojarnos de todo prejuicio moral y acceder a las múltiples vías que nos llegan a unir tanto el lado poético como filosófico. Citaré la parte de un poema del libro Sonetos Profanos. Teme el hombre el incierto de la vida y de tanto existir su andar se olvida, mientras va sin razón y sin memoria, sufre y divaga el ser sin saber nada, sin entender que es larga la jornada de esta vida que es muerte del sol. A lo que nos remite es a lo vivencial, a la incertidumbre del hombre al llevar una ausencia en su pensamiento,
una andanza que lo conduce a vivir por el vivir, entregado a sus pasiones, esconde en lo recóndito la constitución de su ser. Caminando a tientas, palpando falsas piedras sin memoria, el hombre en su ignorancia del pensamiento prefiere deslizarse por la espiral de su trayecto, sabiendo desde el encuentro con este mundo que la vida nos remite una figurada muerte. A propósito, bien sabemos que toda ética conduce a una estética. Para Héctor Escobar este concepto es un guardavalor con el paso del tiempo, comprendiendo la relación con los antiguos griegos, donde buscaban lo perfecto y lo bello. La identificación que tiene con el escritor se liga a crear una rigurosidad poética con su escritura matemática, como para mostrar los lados más repulsivos e insensibles del hombre. Ahora, al remitirnos a reflexionar sobre su aspecto transgresor directamente, acudimos a tomar sus planteamientos sobre su naturaleza de mal, y aquí su concepción. Mal es la manifestación del movimiento de lo relativo, de lo que existe, es la materia, es la energía, y de cierta forma en el universo conocido no se puede hablar de que haya un campo vacío donde pueda existir algo diferente al mal. En el hombre el mal es la manifestación de sus recuerdos primarios e inconscientes. En él existe una inmensa fuente de conciencia sumergida. Ese inconsciente recóndito, llamado también arquetípico, es la manifestación profunda en el hombre de una energía total que lo envuelve, que lo determina. El mal no es todo lo que influencia y constituye al hombre, el que lo conduce a tratar de representarse a pesar de que se reprima al tener contacto con el contexto. El mal, emparentado con la transgresión, es la que llega a referenciar el ser que en un acto de autoevaluación trata de buscar su ente, encontrarlo e instaurarlo como una entidad donde no prevalezca parámetros, sino manifestaciones que lo hagan sentirse único y en rebelión con lo ya establecido. Así que, en lo que comprende la transgresión, nos encontramos con el instinto de mal, instinto que así como la voluntad trata de liberar al hombre, a su vez lo convierte en un demiurgo, creador alguno de su caos y dirigente absoluto en la constitución y arquetipos de representación de su yo. George Bataille nos comenta: el mal, como la muerte es la condición de la vida, el mal que se vincula en su esencia con la muerte es también, de una manera ambigua, un fundamento del ser. En Héctor Escobar podemos apreciar este vínculo tan estrecho. Tal es el ejemplo de sus poemas, donde evidenciamos una manera cruel pero real de percibir la muerte, o de no negar en absoluto la esencia que se establece en el trayecto de la vida. Abordando la configuración de su ser, este se identifica con el objeto singular de incurrir a la agonía del hombre bajo las paredes de la existencia que lo aprende. Asimismo, la malignidad requiere ser estudiada o aproximada en el campo que comprende las bases del mal. Elita Vanegas considera que Escobar, él es practicante del mal, mas no de la malignidad, como referencia crapulosa y abusiva de los demás, sin respetar sus límites. Los juicios y conceptos, tal como se toman, han llevado al hombre a su total independencia, dirigiéndolos a enraizarse con aquellos que llegan a ser plenamente establecidos. Pero es un trabajo filosófico hermenéutico desconfigurar todas aquellas cuestiones éticas que atañen al ser a un límite para ejercer una trascendencia. La malignidad, en este caso, como categoría del mal, es la que establece una rebelión, rompimiento de paradigmas éticamente establecidos, en las que inmediatamente llega a tomarse el hacer el mal por el mal. Por ello, ante la actitud del hombre a fijarse dentro de una sociedad con valores impuestos, se construye una naturaleza opuesta desarrollada a una grandeza, a transgredir y manifestar el nuevo llamado de una libertad. Esta libertad, como carácter primordial de la malignidad en el hombre, y en este caso, inconscientemente del poeta Héctor Escobar, es la que forja y enmarca la personalidad, dando una actitud de desenvolvimiento, de exaltación a cualidades inherentes que dirigen a ser libres interiormente. La poesía de Héctor Escobar no llega a ser una determinación de un deber por el deber, sino una autodeterminación al afirmar una autonomía del hombre frente a un contexto ligado a aspectos morales tradicionales y a una ética conformada desde lo político.
no buscando límites que lleven a alargar su arte, sino que forjando su ética personal. Declara la libertad a través de sus diversos ámbitos de conocimiento. Ya lo dijo Cioran, que se busca en la religión un consuelo a las derrotas de la voluntad de conquista, y es ahí donde comprendemos que el poeta no solo nos ubica en lo inmoral, sino que su testimonio hacia el hombre libre le hace comprometerse y responder ante sus cualidades, no rechazando lo que comúnmente se hace llamar el bien, pero sí en su naturaleza, realzar aquella conciencia interior propia de la transgresión, que es la potencia del alma, el mal como representación. Charles Baudelaire comentaba que para llegar a conocer el alma del poeta basta buscar no solo lo significativo, sino aquellas palabras compuestas que se presentan con frecuencia, y de ahí se identificaría y determinaría su obsesión. Ya en Héctor Escobar se puede encontrar un cúmulo de elementos que articulan su mundo y que a su vez ejerce un lenguaje dirigido a su concepción tanto ocultista como literaria. La idea de una muerte degradante, la concepción de un hombre sin rumbo fijo, la fatalidad de encontrar en el ser una preocupación o tan solo una vida vista desde los caminos de los trayectos de la vida, hacen ver a Escobar como un lector de los destinos y juicios del hombre, uniéndose bajo el carácter del conocimiento mágico. Identifica un sello destinado al tiempo y a la muerte. En el símbolo de su estética blasfema encuentra en la palabra su verdadero yo. Tal como lo planteó Rimbaud, en donde el poeta se hace evidente mediante la subordinación de sus sentidos, la vitalidad basada en la poesía de Héctor Escobar se fija en la desconfiguración en que vive su pensamiento al acceder a visiones y experiencias desde su misma realidad, pero abstraídos a la conciencia del poeta, todo es un componente destructible y degradante, donde el hombre vive la súplica de su existencia, pero que a su paso no tiene la razón, ya sea de lo experimentado o realizado. Por eso el hombre vive para su destrucción y sucumbe ante la salvación, y en el papel del poeta, el rumbo indeterminado y la suerte de alterar las leyes del tiempo se convierten en su alimento temático para direccionar las vivencias y realidades al que el hombre se sirve, y a su vez para simbolizarlo entre las líneas de justificación fatalista. Al encontrar en su poesía los vestigios de una palabra maligna, nos encontramos en la unción que Héctor Escobar hace con autores literarios reconocidos y que para su momento eran fuertes influencias de su pensamiento. Tal es el caso del siguiente poema donde evoca sus voces. Que iniciático acto anudelida conlocra y compone en el misterio de este místico y negro magisterio de Azator y de Dor y de Tortriga, tras el eco abismal de los antiguos, han ido nuestras voces hermanadas y juntos hemos hecho las llamadas a los dioses ciclópeos y ambiguos. Los tres hemos pactado tantas veces que al impío dragón dije mis preces para que siga siendo nuestro día, también para que yo cuando fenezca el tan ansiado infierno me merezca, tal cual reza de astuta profecía. Visto Lovecraft y Poe en los poemas de Escobar como entes dedicados a irrumpir lo trivial y servir al mal. Ejercen no solo una influencia en el poeta, sino que ligados al ámbito literario, sirven para transfigurarse por medio de sus figuras y personajes en la experiencia del escritor. Pactando, convierte los escritos en grimorios, donde el poeta se adjunta con los nombrados y en un acto ritual funden sus conceptos bajo lo laberíntico. Lo misterioso para ellos, por medio de sus determinadas visiones, pueden desembocar en una comunión cósmica. El pacto no es más que el encuentro con la palabra, con la identificación de mundos ligados a lo desconocido, a lo maligno y la confusión entre estas almas hermanadas. Es Escobar el que se representa ante estas figuras para reconocerse y a la vez haciendo el llamado para que lo reconozcan, conformándose bajo los elementos de su experiencia, considera un infierno merecido y compartido para que junto a ellos concedan la línea en la temática del mal.
En la poesía de Héctor Escobar Gutiérrez nos adentramos en todo un viaje de conceptos que, fundamentados desde cada visión tanto filosófica como literaria, nos lleva a tener en cuenta que las normas y parámetros no son más que límites del hombre que él dispone, ayuda y a su vez fortalece. Por eso, la determinación investigativa hacia los juicios de mal y malignidad se construyen a partir de la concepción de cada ser al aventurarse en su pensamiento, influirse interiormente, pero primordialmente tener fija su voluntad representativa al carácter de enfrentarse y cuestionar lo plenamente establecido. Así, con Héctor Escobar encontramos un rostro viviente de constante lucha bajo el emblema de la transgresión, siendo un fiel representante de la poesía maldita contemporánea, alineado junto a fuerzas literarias. No solo es un heredero, sino un ente trascendental hacia la conformación y postura intacta de una poesía que con el paso del tiempo ha tenido otras vertientes y se ha visto disminuida por pocos exponentes, como en la calidad de obras entregadas. Fiel a su pensamiento y forma de vida, es un personaje consagrado hacia una lectura hermenéutica en la que indiscutiblemente se llegan a presentar juicios de valor que, acompañados con marcos filosóficos, sirven para fundar una vía hacia nuevas perspectivas de pensamiento. Por fortuna, Héctor Escobar Gutiérrez cuenta con una vasta obra entre libros publicados como inéditos para el análisis crítico, y frente a cargar con ciertos calificativos de una vida entregada al satanismo, no llega a ser impedimento para adentrarse en su rigurosa concepción del soneto y temática referente a lo profano. El hacer el mal por el mal llega a fijar una contraposición a lo que se llega a conseguir como bien, no se reitera Sartre. Y pese a que muchas veces el pensamiento del poeta se vea tomado por leedores incrédulos asentados bajo una perspectiva satanista-patanista, que toma los elementos de una malignidad para favorecer sus actos tanto vandálicos y fuera de las categorías del mal, llegan a ver a aquellos que, oyentes a su poesía y voz anunciando la voluntad interior, se sientan referenciados para llevar una ideología de pensamiento y vida conforme a la existencia terrenal. Con esto, el abordar a Escobar en su poética es direccionar una visión crítica hacia una realidad compleja y conforme a lo que entrega el diario vivir. Escobar, viendo la actitud de un hombre libre, rebelde, nos entrega una filosofía de vida para sentirnos alejados de la crapulosa conexión entre deidades y divinidades. Referenciándonos y sintiéndonos parte de sus líneas transgresoras, recordamos lo que en algún tiempo dijo Nietzsche, que nosotros, los inmoralistas, somos una clara respuesta viviente. Gracias.